Buenas, buenas. ¿Cómo andan todos? Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? Buenas. Hola, ¿Quién anda por ¿cómo ahí? Ahí te digo. Hola, Hola, Meli. Hola, Ana. ¿Cómo andan? bien, todo bien. ¿Tienen las cámaras prendidas? Ahí va, ahí sí te veo. ¿Cómo Bueno, andamos, Meli? ahí. Ahí está, hola, Ana. ¿Cómo Hola. andan con sus estudios? Estamos a mitad de año. Cuéntenme. Yo ahí, ahí voy. Yo voy en el módulo 2 Sí. y con las leyes de Hammer en Ahí una nebulosa. Ahí va, justo estábamos hablando con Meli la clase pasada, me parece la anterior de las capas, o sea, ¿en qué parte te sentí en una nebulosa? Aprovechá la clase, está bueno, por ahí yo estoy acá y te puedes preguntar lo que quieras. Sí, yo estoy por las monografías, ¿viste? Sí, Y entiendo todo, pero es como que lo necesito asimilar. Es como que leo una y bueno, ¿viste? Em, lo entiendo, pero lo necesito hacer carne. por ejemplo, a ver, ¿qué te gustaría hacer carne? Porque algunas cosas de las que nosotros aprendemos, lo digo Sí, quizás por experiencia, está bueno conocerlas, poderlas dilucidar en otro, pero pasar todo por el cuerpo, si no nos pasa nada, carece de sentido y además es como que te vas a exigir claro. a vivir sin Mira, querer inconscientemente alguna situación que te permita aprender. Y quizás es preferible usar algo que ya conozcas y diseñarte que experienciar algún trastorno, algún estrés, algo dramático. claro. Yo en las leyes es como que es mucha información, ¿viste? Sí, La primera ley, sí. la segunda ley, la primera ley la entiendo todo bárbaro. La segunda ley es como que empezás a verte cómo funcionás cuando tenés un resfrío, suponete. Estoy resfriada ahora en este momento. Ahí va. Y es como que empezás a relacionar todo. Y Y en la, ter- ahora que estás la resfriada, ¿en qué fase para vos estás de tu enfermedad? y estoy reparando Ahí va. ya. ¿Y sabes qué? Pero, ¿cómo? ¿Sabes qué estás reparando? Sí, ¿Qué? ¿Se puede contar tuve en grandes un, rasgos? un asquito que tuve, Ahí va, ahí va. Bien. pero ¿No pudiste suponete, decirlo? ¿Expresarlo? ¿cómo? ¿No pudiste expresarlo, digamos, No, decirlo? no, en el momento no me lo guardé y recién hace pocos días lo pude Lo pudiste, largar, porque también es un tema, ¿viste? Eso, como que uno guarda y claro. lo dejas pasar muchas cosas. Y entender que tenés que como aprender a hablar y expresar y sacar todo, ¿viste? De buena manera es también todo un tema. Sí, habría que definir buena manera. Quizás hay que encontrar una manera empezando a hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, quizás la primera vez que te expreses no te salga de la manera que más te gustaría, pero está bueno que lo hagas. Eh, Sí, si nunca pusiste un límite, a lo mejor las primeras veces te sale forzado, te cuesta, sentís inseguridad, pensás que podría generarte algún problema y después, en la medida que lo vas ejercitando, encontrás tu propia forma de poner un límite, de marcar claro, un... pero mira, ahora cuando me pasó, Sí, lo identifiqué y me pasaba que iba identificando lo que leía en en la segunda ley, viste, la fase de las enfermedades. Bueno, el sí. DHS fue tal cosa, lo Ajá, resolví, viste, es como que iba relacionando todo, justo, me cayó justo. ahí va, estaba estudiando y te vino bien. Bueno, perfecto. Sí, pero y ahora estoy con la tercera ley y es como que, bueno, a ver, vi apenitas de la lateralidad y, a ver, me cuesta mucho
qué conflicto pertenece a qué órgano, a qué capa, es como que, viste, todo eso. ¿Estás en el manual o por ahí Estoy ya? con las monografías. ¿Qué son las monografías para vos? ¿Los textos? Es los 5 o 6 textos que son del módulo 2 de Bien, la parte de las leyes de Hammer. la teoría. ¿Pudiste ver alguna de las clases? ¿Escuchar el audio? ¿El podcast? Sí, no, el podcast todavía no. Ahí Vi va. la clase anterior y quería terminar de leer todo esto como Para ver la clase 2. para ver, sí. Porque muchas veces es clarificador, porque los contenidos son extensos, son a la vista complejos, pero para nosotros tiene que ser sencillo observarlos desde la posición que tenemos. Entonces, si querés, a ver, Meli, ¿vos te animás? ¿Te animás a contarle un poco sobre las 4 capas, lo que vos te acuerdes, como para ejercitarlo, o alguien que se anime? Me parece que al principio resulta más difícil a lo mejor de lo que es, porque nos asustamos un poco por Las palabras. tantos términos médicos que no los tenemos ahí habituales. Sí, Pero Claro. después también es un poco pensarlo desde la concepción, digamos, de lo que va a ocurrir, cómo se va formando el cuerpo, entonces se va relacionando las capas desde ahí. Entonces, ahí desde va. lo básico que necesita el ser humano, cada vez, digamos, en su mayor expresión, creciendo y teniendo otras necesidades, se van formando las otras capas y por lógica, digamos, cada una va perteneciendo a cada parte del cuerpo. Entonces así después es más fácil, digamos, como que la última capa es la externa y Sí. es solamente lógica y no tanto, a lo mejor usar tanto lo mental. Eh, Bien. no sé, yo lo interpreté desde ese lugar más fácil. Está bárbaro. Para vos, Analía, a lo mejor es complejo, como dice Meli, primero es nuevo, las palabras, los términos. Después Sí, sí. y tanto, viste, bueno, tanta cantidad de órganos y con los conflictos y como que estoy ahí en eso todavía. Bueno, lo que hacemos para que les sea fácil, por eso está bueno por ahí que vea las clases son clarificadoras, y una vez que podés tener la clase, la escuchaste, la incorporaste, podés ir a la teoría que te profundiza lo que entendiste. Entonces, Claro. ya vas leyendo con un orden por lo menos de cómo interpretarlo, de cómo pensarlo, porque nosotros decimos siempre que esta propuesta de escuchar al cuerpo y de entender cada uno de los síntomas que expresa desde la biodescodificación es un paradigma nuevo. Y un paradigma Sí. nuevo significa que es una forma distinta de observar la realidad que hasta ahora estábamos observando. Entonces, desde ese punto de vista, los videos te alinean para que todos estemos hablando desde la misma perspectiva, la misma mirada. Entonces, en este caso de las 4 capas, aprovecho un ratito mientras se siguen sumando para refrescarte. Son 4, ¿sí? Y estas 4 capas responden a la adaptabilidad, a la evolución que tuvo la vida en el contexto de la Tierra, sería. Entonces, primeramente, digamos, era acuática la vida y lo que se necesitaba quizás de tener un cuerpo era poder vivir. Y para vivir era necesario respirar, digerir, procesar eso atrapar el bocado primero, digamos, el alimento, procesarlo y eliminarlo. Después también teníamos que eliminar desechos, teníamos que reproducirnos, entonces todos los órganos que tienen que ver con la primer capa, que es la supervivencia, lo que es vital para nosotros y para cualquier ser vivo, están en el endodermo. Entonces ahí si empezás a pensar desde ese lugar, bueno, ¿qué es vital en tu cuerpo? ¿Qué órganos son vitales? Mi boca para atrapar el bocado, todo mi tubo digestivo, y cuando digo tubo digestivo hablo desde la faringe, el esófago, estómago y todo lo que se va desarrollando hasta llegar al ano, donde eliminamos los desechos, nuestras glándulas, como por ejemplo el hígado, el páncreas. Esas glándulas lo que hacen es, tanto como las salivales, fabricar sustancias que ayudan a que lo que nosotros ingerimos sea dividido en partículas bien chiquititas, suficientemente chiquititas como para entrar a través de la sangre, ir al hígado y que el hígado sea el que se encarga de organizar todo eso que nosotros tenemos como nuevo recurso en el cuerpo. Sean hidratos de carbono, sean grasas, sean proteínas,
todo pasa hasta el hígado, y el hígado después decide qué almacena, qué manda a la sangre. Entonces, todos esos órganos son vitales. ¿Por qué? Porque se ocupan de que nosotros podamos atrapar energía del exterior, que en este caso es el alimento, que lo podamos procesar, transformar en energía para el cuerpo, almacenar si es necesario y eliminar todo lo que de eso que atrapamos como bocado para alimentarnos sea desecho, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una gran cantidad de órganos y si lo pensás de esta lógica es mucho más fácil recordarlos. Después respirar es fundamental. Si no respiramos, es igual a morir. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia del órgano y que tiene que ver con lo que es vital, lo que realmente hace que la vida, digamos, tenga consecución y tenga un día a día, un dinamismo. Los pulmones. Y los pulmones tienen dos partes, donde se intercambia el oxígeno y el dióxido de carbono, que eso es donde realmente, concretamente, se realiza la respiración, donde realmente nosotros incorporamos oxígeno para todos los procesos que usamos en el cuerpo y donde eliminamos el dióxido de carbono. Entonces, en los pulmones, en esas partes que son como globitos chiquititos, son vitales para nosotros. De ahí los pulmones tienen unos tubos que conectan con el exterior. Esos tubos que conectan con el exterior forman parte de otros tejidos, ¿sí? No es vital para mí, pero me conecta con el exterior, con el ambiente. Ahora vamos a llegar. Después teníamos el mesodermo que se divide en dos capas, entonces una vez que ya respiro, digiero y puedo estar vivo, me ocupo de lo vital, de lo que es supervivencia plena para mí, me tengo que adaptar a un medio ambiente nuevo, o sea, salimos del agua, vamos a la tierra y cada uno de estos tejidos que son fundamentales para nosotros, son vitales, necesitan una protección extra. Entonces se suman tejidos como ser la dermis profunda, que es la capa de la piel que se encuentra más abajo y que hace que amortigüe, digamos, cualquier contacto con el exterior. No conecta con el exterior, o sea, no nos da información ni de temperatura, ni de presión, ni de frío, calor, ningún tipo de información, pero sí protege, porque es una capa gruesa de grasa, protege las partes internas. Después están las pleuras, el peritoneo, que son unas membranas delgadas que recubren cada uno de estos órganos que son vitales del endodermo para nosotros, para que se encuentren protegidos. Entonces, siguiendo esta lógica, dentro de este segundo proceso de adaptación de la vida, donde se nos suma el mesodermo, se suma esta primera parte del mesodermo, que es el mesodermo antiguo, le decimos, y está incluida también la glándula mamaria, porque se ocupa de proteger la cría, ¿sí? Nosotros nos reproducimos desde el endodermo y después tenemos que proteger la cría, y la glándula mamaria es la que fabrica la leche para que la cría tenga más chances de sobrevivir. Después de eso viene el mesodermo nuevo, le decimos. Tiene que ver también con la capa del mesodermo, pero es esa parte del mesodermo que va a fabricar todo lo que sea nuestra estructura interna, ¿sí? Nuestra estructura interna es lo que nos permite erguirnos, pararnos y desplazarnos, ¿sí? Y además, las comunicaciones internas entre cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces, ahí vamos a tener ¿qué? Y los huesos, las articulaciones, los tendones, los músculos, los vasos sanguíneos, ¿sí? Todo lo que genera conexión en el interior de cada una de nuestras partes y lo que nos permite movernos y desplazarnos. Desde este lugar, todo lo que tenga que ver con conflictos de valor personal se va a ver en nuestra estructura. Nuestra estructura son nuestros huesos, nuestra postura, nuestra forma de estar en el mundo. Entonces, cualquier conflicto de valoración o de desvaloración puede impactar tanto en nuestros huesos, en nuestras articulaciones, en nuestra capacidad de movernos, desplazarnos. Cualquier movimiento que nosotros tengamos simbólico, real o imaginario, eso ya sabemos desde el primer módulo que es lo mismo para nuestro inconsciente, siempre va a estar registrando todo como real. Cualquier movimiento que esté obligado o impedido también puede impactar en esta capa. ¿En dónde? Ahí en nuestros músculos, por ejemplo, en nuestros tendones, que son los que responden al movimiento. Si el movimiento es obligado, si sí o sí tengo que hacer un movimiento que no quiero, eso me puede generar gran estrés y se va a ver manifestado en mis huesos, en mis músculos, perdón, como les decía, o en algún tendón, ¿sí? Algún ligamento. Y por último, ya está. O sea, puedo sobrevivir en este ambiente
me adapté a salir del agua y tengo cada una de mis partes fundamentales, principales del endodermo protegidas con el mesodermo antiguo. Me puedo erguir, me puedo desplazar, me reconozco y reconozco que hay otros, y entonces tengo mi propia estructura, ahí aparece el mesodermo nuevo. Y por último, ya soy yo y voy en búsqueda de mi territorio afectivo, mi manada, mis relaciones, mis vínculos. Entonces la última capa es la que nos conecta con otros y con el entorno, ¿sí? Con el territorio en el cual yo me relaciono. Por eso también esto de los resfríos, vos ya tenés reconocida cuál es lo que te generó, digamos, el estrés y lo expresaste a través de ese tejido. Pero inclusive el frío en esta época del año es un agresor para nosotros, en nuestro ambiente. El ambiente se vuelve un poco más hostil. ¿Por qué? Si nosotros sentimos frío, tenemos que empezar a usar de nuestras reservas para generar calor, para mantener una temperatura que en el cuerpo es constante. Entonces el cerebro, cuando tiene que ir en búsqueda de sus reservas de energía y tiene que empezar a usar más de lo que está guardando cotidianamente, siente que está en estrés, que hay un peligro. ¿Por qué? Porque se está quedando sin reservas. Es un ejemplo. Puede ser el frío, puede ser una persona en mi ambiente, puede ser cualquier cosa que esté incomodando, molestándome. Esas son las 4 capas, y si las vas relacionando de esa manera, te va a ser muchísimo más fácil recordar los órganos, no de memoria, sino razonando. Entonces, vos podés antes de identificar la capa, preguntarte, este tejido, este órgano, ¿qué función tiene? Y en base a qué función tiene, puedo con más facilidad, digamos, identificar a qué capa pertenece. ¿Sí? ¿Tiene sentido, Ana? ¿Te sirvió? Sí, me sirvió. Ahí va. Sí, sí. Y bueno, después tenemos lo de los microbios. ¿Llegaste a esa parte? Sí, lo leí, me falta leer otra de las monografías, pero sí, ya lo leí. Bien, es También. impactante también porque ahí tenemos como primera medida que los microbios, en vez de ser algo ajeno que atacar, son, digamos, parte de nuestro sistema y están ahí ayudándonos a mantener el equilibrio. Entonces, bueno, es un nuevo desafío. Y por último, la última ley, la de la quinta esencia, lo que nos dice es que cada enfermedad es un programa que es biológico y que tiene un sentido, y el sentido es ayudarnos a adaptarnos a lo que el ambiente nos presente. Siempre estamos en búsqueda de estar adaptándonos lo mejor posible y de la forma más ecológica, en términos de energía para nuestro cerebro, al ambiente y a lo que el ambiente nos vaya presentando. ¿Sí? Y así se cierran las 5 leyes. Se puede profundizar después, pero creo que con esta estructura te va a ser mucho más fácil incorporarlo. Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda, algo que quiera preguntar? Aproveche que está bueno el momento, estamos acá, así que lo podemos hacer. ¿Nadie? A mí Bueno, lo que me cambió un montón es pensar las enfermedades de otra manera, desde otro punto de vista. Y por ejemplo, cuando estás transitando algo, no enseguida asustarse, sino decir, bueno, a ver, ¿qué está haciendo mi cuerpo? sí. Y dejarlo también de que actúe un poco solo y no todo el tiempo ayudado con cosas externas. Entonces Claro. ni alcanzamos a reconocer lo que nos pasa, ni si realmente estamos mal o si es un proceso natural. Entonces eso también creo que ayuda a bajar la ansiedad y el malestar, porque ya estás tranquilo y a lo mejor es algo normal. Claro, No, está bueno siempre tener confianza y sentirse relajado, porque eso va a favorecer muchísimo que te puedas regenerar. O sea, que estés presto a la regeneración te va a favorecer muchísimo más el tiempo que vas a usar en curarte. Está bueno tener consultas profesionales, saber precisamente cuál es el estado de tu cuerpo y cuáles son las condiciones óptimas para regenerar, y si para que vos puedas regenerar tus tejidos, también te viene bien ayuda. En este caso puede ser del profesional médico, puede ser que tengas que incorporar nuevos hábitos a tu vida para que sea más simple, pero si te estresás, con seguridad vas a ponerte en riesgo, porque tu cerebro va a estar todo el tiempo en peligro, modo peligro, asustado. Entonces, cuando vos estás en simpaticotonía, que vendría a ser la fase de estrés de la enfermedad, difícilmente puedas empezar un proceso de regeneración. Es natural también.
O sea, nosotros lo contábamos, lo compartimos así, pero cuando toca vivirlo en primera persona, sentir el cuerpo de una forma diferente, sentirlo distinto, sentirlo incómodo, genera naturalmente un poco de estrés. Con más información es mucho mejor. Y si además ustedes acompañan el proceso que el cuerpo tiene con todos los profesionales que haga falta, que los acompañen y tienen plena confianza en esos profesionales, pueden relajarse realmente y encarar un proceso de sanarse que va a llevar un desarrollo, dependiendo del previo uso que le dimos al cuerpo, cuánto tiempo estuvo en estrés, cuánto tiempo estuvo usando esos tejidos para acompañar, y qué potencial tengo para encontrar nuevas soluciones para eso que me puso en estrés. O sea, qué conciencia tengo hoy para observar lo que me asustó, lo que me puso en peligro, lo que subió mi umbral de estrés, qué conciencia tengo hoy para verlo y cómo puedo tomar decisiones distintas, cómo puedo incorporar nuevas formas, nuevos hábitos, o correrme de los lugares que me están generando estrés. ¿Sí? Así que simplemente recordarles que es integral. Ustedes acompañen sus procesos con profesionales que les den claridad segura, total, de lo que les está pasando en el cuerpo, para después sí poder encarar un proceso de regeneración tranquilos de que están integrando todo lo que el cuerpo le viene bien para regenerarse. ¿Se entiende esto? Si enredo mucho las palabras, me corto. Bien. Bueno, hoy, si alguien tiene otra pregunta, por mí está bien, prendan el micrófono y me preguntan directamente. Yo voy a ir a la pantalla, así que no lo voy a ver directamente a ustedes. Bueno, las constelaciones esquizofrénicas. Nosotros ahora, si bien algunos están en diferentes módulos, nos toca hablar de algo que está en el módulo 5. Y el módulo 5 explica un poco más el funcionamiento del cerebro. Nuestro cerebro, como venimos hablando, es eléctrico, ¿sí? Es eléctrico y siempre hay como una preponderancia de un hemisferio o del otro a la hora de procesar la información de al afuera y compartir información con el afuera. ¿Sí? Si nosotros funcionamos un poco más desde un hemisferio que desde el otro, cambia totalmente nuestra percepción, porque tenemos, esperen que ahí les voy a compartir un segundo, tenemos polaridades que nos rigen en el cerebro. Uy, de no andar anduvo todo junto. Tenemos polaridades. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro hemisferio derecho está estimulado en todas las personas, inclusive los animales. Hay estudios que identifican que en los animales funciona de la misma manera. Las hormonas masculinas estimulan el funcionamiento de nuestro cerebro derecho y las hormonas femeninas estimulan el funcionamiento del cerebro izquierdo. Si bien los hombres no tienen hormonas femeninas, pueden tener menor cantidad de hormonas masculinas y esto va a hacer que sí o sí haga funcionar mucho más su hemisferio izquierdo, por una cuestión eléctrica. Ahora lo vamos a ver, es como una balancita. Cuando está funcionando con más cantidad de hormonas desde el hemisferio derecho, es como si toda mi percepción se volviera desde mi polaridad masculina. ¿Qué significa esto? Significa que todos tenemos, hombres y mujeres, una polaridad femenina y una polaridad masculina. Desde la polaridad masculina hay una diferencia en el comportamiento con la polaridad femenina, ¿sí? Entonces, una persona que se encuentra en su polaridad masculina la vamos a poder identificar en base a observar su comportamiento, cómo está mirando estas situaciones que se le presentan en la vida. Por ejemplo, si alguien viene a la consulta y les hace un relato de cómo está interpretando una situación, un evento, ustedes van a poder detectar de forma simple qué parte de su cerebro está funcionando más. ¿Por qué? Porque si está funcionando más desde el hemisferio derecho, entonces tiene la polaridad masculina más preponderante. ¿Y qué va a haber? Va a tener reacciones de enfrentamiento frente a cualquier situación que se presente, va a tender más a enfrentarse que a retirarse, ¿sí? Es una cuestión de hemisferio derecho. Va a tener más energía de hacer, de compartir, de salir, de moverse, porque es todo hacia afuera, es masculino. El enfoque lo va a tener en lo concreto, en la acción, en el desempeño, en el desarrollo, en lo que es medible, calculable, en los resultados, se podría decir también.
va a haber una muy buena orientación en el espacio. Vieron que generalmente los hombres se orientan muy bien en los lugares, en los nuevos lugares, por ejemplo. Mucho más fácil se acuerdan rutas, locaciones, aspectos de espacios, y tiene que ver con un mayor uso del hemisferio derecho. En cambio, si hay una preponderancia de uso eléctrico, está funcionando más el hemisferio izquierdo, la reacción frente a cualquier situación inesperada o desafiante del entorno va a tender más a la huida, a la retirada, ¿sí? Eso es más femenino. No ir frente y hacer frente, sino más bien retirarse, sentirse vulnerable o en peligro, tener una actitud de hemisferio izquierdo. La energía es más introspectiva, más sensitiva, la mujer está más como, la mujer, o de cuando interpretamos el mundo desde el hemisferio izquierdo, es como una sensación más de tener que pasar todo por el cuerpo, de sensaciones, si las sensaciones avalan esto que quiero hacer o no. Por otro lado, el enfoque desde el hemisferio izquierdo, en términos a la acción, tiene que ver más con la cooperación, con el compartir, con la comunicación, la palabra, la charla, la conversación, el diálogo, que con cosas medibles y concretas, orientadas a resultados, como pasa cuando está funcionando un poco más nuestro hemisferio derecho. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Bueno, el ejemplo está bueno. Dicen que ante una gran araña, una mujer sale corriendo y un hombre va hacia adelante y la pisa. Como para graficar un poco estas polaridades que tenemos todos y que obviamente en una edad fértil y en una edad, en una persona que es diestra y todo su funcionamiento está andando de forma normal, un hombre va a reaccionar muchísimo más desde su hemisferio derecho y una mujer va a reaccionar siempre desde su hemisferio izquierdo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, además de tener una polaridad, nuestro cerebro, ¿sí? Ya sabemos entonces que absolutamente todos los hemisferios derechos funcionan como polaridad masculina y están estimulados a través de las hormonas sexuales, que en este caso sería la testosterona. La polaridad femenina estaría en todas las personas en el hemisferio izquierdo y está regulado un poco más o por una baja de testosterona en los hombres o porque hay un aumento de estrógenos en la mujer. ¿Sí? Además de esta cualidad que tiene nuestro cerebro para funcionar, tiene una lateralidad, ¿sí? Y esta lateralidad es biológica, ¿sí? Determina cómo vivimos nosotros esto que está pasando, ¿sí? Todo lo que vivimos en nuestra vida puede estar interpretada también desde la lateralidad. Significa que puedo ser diestro o que puedo ser zurdo, ¿sí? Entonces, una mujer que es diestra va a tener el funcionamiento natural, su hemisferio izquierdo muchísimo más desarrollado. Una mujer que es zurda tiene cruzado el funcionamiento. El funcionamiento no es que por esto su sexualidad va a estar diferente, simplemente es una cuestión de funcionamiento del cerebro. Una mujer zurda en edad fértil va a funcionar desde su hemisferio derecho, por eso hay como comportamientos más masculinos en algunas mujeres, y si empiezan a hacer algunas asociaciones van a ver que tiene que ver con que son zurdas, entonces hay una información cruzada que hace que funcione más su hemisferio izquierdo, derecho. Toda esta información que yo les doy es para que ustedes tengan conciencia de que estas cualidades tiene el cerebro para funcionar. Nosotros en nuestra tarea, en nuestro trabajo cotidiano, difícilmente nos encontremos con personas que vengan con alguna patología psiquiátrica o que vengan en estos estadios, digamos, donde ya es un poco más complejo interpretar los síntomas. ¿Por qué? Porque, esperen que voy a avanzar. Ahora vamos a jugar un poco con la lateralidad. Porque una persona que está en una enfermedad mental, lo que le pasa es que tiene más de un conflicto sin resolver. Y generalmente con cada conflicto que nosotros tenemos en nuestro cerebro, vieron que estudiábamos en la primera ley de Hammer que además de un órgano involucrado, hay una parte del cerebro que está en íntima relación y
dirige, comanda o es la encargada de... Sí, es la encargada eléctricamente de ese órgano. Cuando tenemos entonces un estrés, vamos a tener un órgano que está funcionando de forma diferente y una parte del cerebro que es la encargada de manejar este órgano que se encuentra apagada. ¿Mm? Esto va a cambiar el comportamiento eléctrico de mi cerebro. Entonces, cuando se me apaga una parte, tengo menos corriente de un lado, empieza a funcionar un poco más el otro hemisferio. Puede ser uno, puede ser el otro en este caso. Eso hace que yo interprete un poco la realidad, interprete diferente la realidad, un poco más desde este otro hemisferio que está funcionando. Por ejemplo, soy una mujer que tengo un gran miedo en el territorio. Esto, ustedes tienen los dibujitos también para después corroborarlo bien sobre los relés cerebrales, las partes del cerebro que controlan los órganos que tenemos distribuidos dentro de todo el cuerpo. Un miedo violento en el territorio, en una mujer se va a expresar en la laringe, ¿sí? Y la laringe está en el hemisferio izquierdo. Un miedo violento en el territorio, en los hombres se expresan los bronquios, porque hay más reacción. La mujer tiende a quedar mudo, el hombre tiende a tener ronquera, como si quisiera hablar más fuerte. El hombre o el que exprese ese conflicto desde el hemisferio derecho lo va a hacer de forma masculina y va a tener un pedacito apagado en su hemisferio derecho que va a ser el de los bronquios. Eso va a hacer que esta persona empiece a funcionar un poco más desde su hemisferio izquierdo y cualquier otro miedo en el territorio, en vez de vivirlo como un enfrentamiento de forma masculina, como va a tener más funcionamiento eléctrico del hemisferio izquierdo, lo va a interpretar de forma femenina. Entonces, si llega a vivir un nuevo conflicto, aún teniendo este sin resolver en su hemisferio derecho, lo va a interpretar ya desde su hemisferio izquierdo. Entonces va a tener dos conflictos sin resolver. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hace esto el cerebro? Para no sobrecargar ninguno de los hemisferios. Es como que se va pasando la carga eléctrica de un lado al otro para compensar, para tratar de mantener siempre un equilibrio. Si nosotros llegáramos, quiero ir a esto, si nosotros llegáramos a tener, por ejemplo, frente a una persona que tiene un doble conflicto de territorio, el cerebro va a interpretar que esta persona está en un grave peligro, porque ya no tiene solamente uno, sino dos conflictos sin resolver. Y como este peligro está viniendo del exterior, lo que va a hacer es distorsionar, ¿sí? Va a generar una distorsión en la percepción de la realidad de la persona. ¿Para qué? Para evitar generarle nuevos estreses. Entonces, una persona que tiene dos conflictos tiene alterada la percepción de la realidad. ¿Mm? Y altera la percepción de la realidad, ¿para qué? Para evitar volver a tener un estrés y que eso se convierta en algo peligroso para su salud. ¿Sí? Siempre está buscando adaptarse el cerebro, recuerden, para sobrevivir, para aumentar las posibilidades de sobrevivir. Entonces, una persona que tiene doble conflicto y una enfermedad psiquiátrica, le decimos, o mental, va a tener distorsionada la realidad y eso va a impedir que se pueda reconocer como alguien que tiene algo para resolver, que tiene ganas de resolver algún conflicto, que lo pueda identificar, que se sienta incómodo, porque va a tener una comprensión de la realidad totalmente distinta y esa realidad que está teniendo totalmente distinta está ayudándole a evitar estreses que le puedan provocar peligro mortal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces nosotros no vamos a tener en la consulta quizás alguien, no sé, un violador, un perverso, una persona que distorsiona la realidad a un punto de estar viviendo en otra, porque está bien esa persona. Lo que está percibiendo distorsionado es precisamente lo que quiere ver, lo que quiere escuchar, lo que quiere sentir. ¿Para qué? Para no vivir ningún tipo de estrés. Entonces está en un estado de armonía, no reconoce ninguna acción que tenga que ejercer en su vida para movilizarse hacia un cambio. ¿Sí? Entonces, para nosotros es simplemente información, está bueno que la tengamos. Difícilmente vengan personas al consultorio y si alguien llega a venir,
es importante que tengamos en cuenta que hay que descodificar. Simplemente las enfermedades mentales son dos conflictos, uno en un hemisferio y otro en el otro, que hay que resolver de forma simultánea, porque si cuando tengo ambos cerebros, ambos hemisferios cerebrales involucrados, la conexión hacia el cuerpo está interrumpida. Entonces no voy a tener ningún tipo, digamos, de desarrollo en ningún órgano. ¿Por qué? Porque llevaría muchísima cantidad de energía y el cerebro está siempre, siempre, siempre buscando la forma de ahorrar. O de ahorrar o de usar bien la energía. Entonces, si yo resuelvo solo uno, va a empezar a manifestarse del conflicto que no resolví en el cuerpo, seguramente algún síntoma. Y una persona que sale de un estado de un estrés tan alto, como tener que, digamos, alterar toda su percepción de la realidad para poder seguir viviendo, no está en posición quizás de encarar un proceso consciente para regenerar otro conflicto. Entonces la idea es poder abarcar los dos de forma conjunta, aunque como le digo, es muy difícil que alguien caiga para tener este tipo de abordaje frente a lo que le pasa. Seguramente puede pasar que alguien lo trae y cuando alguien trae a otra persona a la consulta, difícilmente se llegan a buenos resultados porque como nosotros trabajamos con la conciencia y trabajamos con la voluntad del otro, de poder ejercer cambios, de poder prestarse a un proceso de sanación, aquel que viene de forma inconsciente o traído por otro no lo moviliza absolutamente nada dentro suyo para generar esos cambios. Entonces esos no van a ser pacientes que lleguen y si llegan van a ser un poquito más difíciles de tratar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Nada. Bueno, a ver, vamos a ver ejemplos. Esto que les decía yo, de que tenemos lo de la polaridad femenina y masculina, ¿se entiende? ¿Tiene sentido para ustedes? Prendan si quieren el micrófono. ¿No? ¿Sí? ¿Nada? Bueno. ¿Ustedes saben si son zurdos o diestros? ¿Cómo hacen para saberlo? Por la mano que más uno usa. O sea, por lo menos por la mano que más usás. Sí. ¿Para qué, por ejemplo? Ponerle para tejer, o sea, para comer, todas las actividades, cuando hago ejercicio, lo primero que agarro es con la mano derecha. Ahí va. ¿Y eso, bueno, tuviste alguna educación para ver qué mano usabas? No, Viste no, que cuando vas a la escuela te dicen, sí, tenés que escribir con la derecha. sí, como ser mi hermano es zurdo, ¿viste? Y yo no. Ahí va. O sea, ya de chico, ¿viste? Cuando vos ves que... Pero no, Sí. no. Bueno, nosotros no lo vemos tan fiel lo de la mano, qué mano se usa, porque culturalmente hay una tendencia a orientar a las personas a usar más la mano derecha. Hay una tendencia, digamos, a culturizar a la gente de que esa es la mano que se debe usar. Entonces puede ser algo aprendido. Puede que no, puede que sí. La actitud frente a lo que sucede en la vida es bastante para nosotros clarificadora frente a ver qué polaridad está usando el otro o qué tipo de actitud está teniendo, si es femenina o es masculina. Pero hay algo que, por ejemplo, de haberlo probado en el consultorio, es lo que más funciona para mí. Hay un montón de técnicas, inclusive acá no está la que para mí es la mejor. Ustedes le piden a cualquier persona que se pare frente a ustedes. No le digan lo que van a hacer, porque la sorpresa es lo que va a determinar que ustedes puedan observar totalmente puro el inconsciente del otro. Entonces, ustedes le piden a la persona que se pare delante de ustedes, con los pies separados a la altura de la cadera, los dos pies juntos, charlan de lo que quieran con la persona y lo empujan de atrás. No lo empujan para que caiga, lo empujan para que tenga que responder con algún pie. El pie con el que responde para lograr la estabilidad es el que nos da la pauta de si es diestro o es zurdo. Casi siempre funciona al 100%, digamos, es la parte más rápida de nuestro cerebro. Si somos diestros, vamos a responder mucho más rápido con la parte derecha, si somos zurdos, vamos a responder mucho más rápido con la parte izquierda. Así que
Lo he hecho un montón de veces, la gente se sorprende, pero bien, no pasa nada, les gusta la información, ustedes traten de animarse, si quieren, pruébenlo con conocidos, pruébenlo en su casa, le piden a alguien que se para y le dan un empujoncito, bien desde entre los omóplatos, cosas que sea solo como para que tenga que dar un paso hacia adelante y estabilizarse. Es la mejor técnica. Otros dicen que, por ejemplo, las mujeres cuando van a dar de mamar tienden a usar la mano que no es la hábil. Nosotros hablamos del lado hábil y del lado inhábil, no, menos hábil. El que más hemos desarrollado es nuestro lado hábil. Entonces dicen que las mujeres dejan su lado hábil libre, ¿sí? Y que con el otro dan de mamar. Por eso generalmente cuando hablamos de mamas, acá la lateralidad es importante, y cuando hablamos de las mamas, decimos que la izquierda tiene que ver con la descendencia, con la cría, y que la derecha tiene que ver con el nido ampliado, que vendría a ser la pareja, los padres, etc. ¿Sí? En respuesta a esto. Bueno. Hay, Maricel, en uno de los que estaba leyendo, dice del test del aplauso. Ajá, sí. También. Sí, para ver qué mano va adelante. Hay gente que aplaude así, así. Sí. Y vos decís, ay, quedás en jaque, en ese momento quedás en jaque. Yo te aseguro que si haces parar a alguien y le das un empujón, un pie va a usar. Claro. No va a tener casi ninguna duda. Eso sumado al comportamiento que describe frente a lo que le sucede, no sé, qué sé yo, tiene problemas con el cuñado y en vez de enfrentar al cuñado, va por detrás, queda enroscado, no es una persona que pueda resolver. Entonces ya sabemos que está teniendo mínimamente un comportamiento de zurdo. Si es hombre, de zurdo. Y si es mujer, de, ¿cómo es? Y va a enfrentar, en vez de tener un comportamiento natural, que es como de huida, de retirada, de protección, de alejarse de algo que es bélico, conflictivo, masculino. Si una mujer funciona distinta y va hacia el enfrentamiento, ya sabemos que es zurda, funcionalmente, ¿sí? Quizás escribe con la derecha, pero tiene una actitud frente a la vida que él la deja dentro de los zurdos, ¿sí? Porque tiende a ser masculino. El funcionamiento, no tiene que ver con la sexualidad, como para aclararlo bien. Bueno, cruzar los dedos, esto, qué dedo queda arriba, si queda al izquierdo, queda al derecho. Pero lo de empujar es como infalible de mi punto de vista, en la práctica. No le va a quedar nada de duda. Después, yo he probado pedirle a las personas que aplaudan, y he tenido que pedir nuevas pruebas en ese momento. Estaba aprendiendo y estuvo buenísimo, pero hoy que ya lo sé, digamos, es más fácil. Empujen y listo. Y si no lo pueden hacer en vivo, sí, pídanle que aplauda, busquen otras formas. Esto de preguntarle a una persona cómo reaccionaría frente a cualquier desafío, o si recuerda algún desafío en la semana que haya tenido, o qué pasa si se encuentra en un enfrentamiento en el tránsito, cosas naturales. Cómo reacciona también nos va a dar la pauta de si es diestro o es zurdo. Más allá del lado que esté usando más por hábito, por costumbre, porque se suele acá en por ejemplo, región del país, del planeta digo, hay una tendencia a educar para que las personas usen más la mano derecha que la izquierda, si pasaron por la escuela. Así que ese es el ejemplo. ¿Alguna duda? ¿Me van cortando? Ustedes prenden el micrófono porque yo por ahí no los veo y me preguntan. Hay un estado donde nuestro cerebro, como les decía, imaginen una balanza y o funciona más el hemisferio derecho o funciona más el hemisferio izquierdo. Naturalmente, entonces, en una mujer funciona más el izquierdo, en un hombre más el derecho. Hay momentos donde se produce un PAT hormonal. Un PAT es un empate, ¿sí? Un empate hormonal significa que la cantidad de hormonas que se están produciendo están iguales, o hay algo que está pasando que hace que algún hemisferio de mi cerebro funcione menos o más, y tienen una actividad eléctrica pareja, ¿sí? Bastante equilibrada. Estos pads hormonal pueden ser naturales o pueden ser patológicos. Hay varios estados de pad hormonal. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, natural. La menopausia,
La menopausia y la andropausia son momentos donde hay un empate hormonal, ¿sí? Donde hay menos función en el hombre del hemisferio derecho, en la mujer del hemisferio izquierdo, y eso hace que haya un comportamiento más neutro, ¿sí? Y eso va a cambiar también la forma de percibir el mundo. Por eso nos importa a nosotros esto, porque qué parte del cerebro de la persona con la que estamos relacionándonos en la consulta está funcionando más, nos da la pauta de cómo está percibiendo el mundo, ¿sí? Y en base a cómo está percibiendo el mundo es cómo va a recibir los desafíos que se le están presentando en ese momento de su vida en el mundo. El embarazo es un pad hormonal también, es un estado femenino donde hay un equilibrio, hay un estado de plenitud. Si fueron, algunas de ustedes es mamá, quizás lo tienen presente, donde nosotras tenemos, las mujeres, ciclos hormonales, ¿verdad? Y eso indefectiblemente hace que nuestro humor, nuestra emocionalidad, nuestra forma de vivir día a día no es lineal y constante como podría ser quizás en los hombres un poco más. Nosotros tenemos nuestras diferencias hormonales que hacen que nuestro mundo se perciba distinto en base a la cantidad de hormonas que tenemos. En el embarazo está en equilibrio eso. Ya no tenemos ciclos hormonales, estamos en un único ciclo de 9 meses que tiene otras hormonas que se están desarrollando, y para la mujer eso es un empate, o sea, el cerebro está funcionando íntegro, que también es un estado de plenitud. Nosotros deberíamos, como humanos evolucionados, poder funcionar con nuestros 2 hemisferios integrados de forma consciente, poder estar usando y moviendo, que de hecho lo hacemos, solo de forma inconsciente. Nosotros en nuestro cotidianismo tenemos actividades masculinas, actividades femeninas, actividades donde está funcionando más el hemisferio izquierdo y actividades donde funciona más el hemisferio derecho, constantemente. ¿Por qué? Porque nos es favorable. Si nosotras mujeres estamos haciendo la compra en el supermercado, vamos a estar funcionando más desde el derecho, vamos a estar concretas, queremos recordar lo que vamos a comprar, estamos calculando cuánto va a ser, cuánta cantidad de comida tiene que haber, cuánto dinero tenemos para invertir, cómo lo vamos a distribuir en el mes, y para eso es muy útil usar el hemisferio derecho. Entonces, parte de la evolución que nos viene tocando como raza, y más ahora que tenemos conciencia de cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro, es poder trabajar con todo el cerebro prendido e interconectado. Parte de lo que pasa con este tipo de patologías, o sea, con cualquier patología que prenda o apague partes de mi cerebro, es que va a estar como cerrando funciones, ¿sí? Una cosa es no usar funciones en mi cerebro, porque no las estoy usando en este momento porque amerita que use otras, y otra es tenerlo apagado y no disponible para el uso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros estamos saludables, todo nuestro cerebro está disponible de recibir corrientes eléctricas y prenderse para ayudarnos a nosotros, ¿sí?, a resolver desafíos diarios, cotidianos de la vida. Si nosotros tenemos algún conflicto, hay una parte de mi cerebro, como les decía hace un ratito, que está apagada. Entonces esa parte no está disponible para ayudarme a resolver, para formar parte de mi razonamiento, de mi pensamiento, para encontrar una solución, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que más complica empatizar con las personas que están en esta mini-maxi esquizofrenia. ¿Se acuerdan del primer módulo que hablábamos de que una persona puede estar en una mini-maxi esquizofrenia según la situación en la que se encuentre? Si se encuentra en una situación para la cual ya tiene un estrés vigente, no va a tener la misma capacidad de percibir la realidad y de encontrar una solución que alguien que no tiene ningún tipo de estrés frente a una situación similar, ¿sí? Porque su cerebro está totalmente disponible para que pueda usarlo íntegro y encontrar la mejor solución adaptativa para el momento. ¿Esto se entiende? Porque ese es el punto que más importa de este tema para nosotros. Comprender de que en un momento de estrés o en un momento que alguna patología está funcionando en cualquier humano que estemos compartiendo, vamos a estar relacionándonos con un cerebro que tiene partes que están sin funcionar. Entonces, pretender que alguien pueda llegar a un proceso de razonamiento convencional es difícil. Lo que hay que encontrar es una forma de compartir la expresión de lo que le ha estresado
¿sí? Que pueda encontrar una forma de expresarlo, y una vez que lo saca para afuera, se puede en conciencia empezar a encontrar soluciones, reconocer el evento. Muchas veces es muy doloroso para el otro y difícil reconocer el evento que sucedió y darle la importancia a ese evento suficiente como para decir, sí, esto está modificando mi vida, está modificando la forma en la que yo percibo el mundo, o sea, me ha generado un trauma, le decimos. O sea, está limitando mi capacidad de ver la realidad y de responder, ¿sí? Entonces, para eso es que nos sirve. Además de estar empatados, hay muchas veces que se generan básculas hormonales. O sea, yo vengo funcionando siempre desde mi hemisferio izquierdo, pero hay un suceso, algo que pasa que hace que se prenda más mi otro hemisferio, o que de golpe me pasa de uno al otro, ¿sí? Por ejemplo, el aporte externo de hormonas, que todas las mujeres fértiles muchas veces utilizan como método anticonceptivo. Eso hace que la percepción totalmente de nuestra realidad cambie porque estamos estimulando diferente el cerebro en base a las hormonas que estamos incorporando. Otra puede ser, bueno, hay antihormonas que toman las personas que están en tratamientos oncológicos, o sea, de cáncer de mama, de cáncer de ovario, de cáncer de testículo. Se toman hormonas que son para disminuir la función hormonal, que supuestamente es lo que está generando, digamos, el tumor, el cáncer, un exceso de función hormonal. Entonces ahí también vamos a tener una báscula. Otra de los eventos puede ser cualquier o traumatismo o enfermedad que genere una reducción de masa cerebral. ¿Sí? Estamos hablando de que el cerebro eléctrico, que está en equilibrio, se falta una parte, sea porque está apagado, o sea porque, no sé, tuve un trauma encefalocraneal y hay una parte de mi cerebro, literalmente hablando, que ya no tengo. Eso también me puede generar una báscula hormonal. Todo esto, así de complejo como lo comparto, tiene que ver solamente para que ustedes puedan tener una mayor conciencia de cómo funciona el cerebro y qué efecto tiene en la percepción que tenemos nosotros o cualquier persona de la realidad. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda? Aunque les parezca tonta, pregúntenlo, porque yo sé que es un tema raro, que les puede generar preguntas locas que no se animan, pero pregunten igual. Nada. Aunque sea para que sienta que hay alguien ahí. Bien. Nosotros podemos tener entonces constelaciones, tenemos 4 capas embrionarias, ¿verdad? Y habíamos dicho que de esas 4 capas embrionarias cada una tiene un centro de control cerebral. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bien. Bueno, tenemos constelaciones de cerebelo. El cerebelo es el que se encarga, digamos, del mesodermo antiguo. Todo lo que una persona pueda vivir como ataque a la integridad o miedo por el nido, va a ir a parar ahí. Y cuando hay un doble conflicto, ¿sí? Va a estar una constelación cerebelosa, se le dice. Entonces, todo lo que se va a interpretar a través de la protección, desprotección, el ataque a la integridad, va a estar distorsionado. Entonces la persona va a poder sentirse totalmente apática, desconectada, digamos. Antes que sentir un ataque, mejor, digamos, no siento nada, no me va a pasar nada si no siento nada. Entonces hay como un vacío emocional, la persona está totalmente apática, significa que no le pasa nada, no se enoja, no se pone triste, no se pone contenta, no hay ninguna reacción emocional. Y esto tiene que ver con la distorsión que les contaba hace un rato, que tienen las personas de la realidad. ¿Para qué? Para evitar volver a tener un nuevo estrés, algo que les genere muchísimo más de vuelta conflicto. ¿Sí? Perdón, Maricel, Sí. te pregunto, ¿y la Sí. persona puede reconocer esa situación o también está en una que no lo reconoce? Porque viste que hay gente que te dice que no siente nada, que no le pasa nada. Sí, no. A ver, ¿puede reconocer que está insensible? Me decís, sí, puede reconocer que está insensible. No sé si en este caso, hablando de una constelación esquizofrénica, yo creo que es una pauta como para que se evalúe cualquier contexto. ¿Qué pasa? Que no siente nada esta persona. ¿En dónde está
que el lugar en donde está hace que se haya apagado. Pero vos decís que alguien lo reconoce y lo lleva a la consulta. ¿Esa es la pregunta? Sí, si por ahí no le, digamos, le pasa eso de que no está, digamos, pudiéndose abrir o pudiendo sentir o pudiendo, se siente bloqueado, si tiene que ver con esto. Puede ser, puede ser. No lo puedo afirmar porque pueden pasar más cosas, digamos, y la persona expresarlo de esta manera. De ahí a que no le pase nada es una cosa distinta, digamos. Pero sí, puede ser. Bueno, Si ya viene a la consulta es porque ya empezó a desarmar alguno de los rollos que tiene. Entonces ya tiene la pauta de que puede entrar a prestarle atención a esto que le está pasando y entonces va a usar energía y tiempo, ¿sí? Y va a empezar a desenrollar el otro conflicto que tiene. O sea, ya está saliendo alguien que puede mirarlo y decir, hey, che, me está pasando esto. Si no, una persona está muy, muy conflictuada, no tiene tiempo para ponerse a hacer ese tipo de razonamientos porque tendría que tener recursos. Entonces, el que lo hace quizás le pasa de que empezó, digamos, a ya desenrollar algo, entonces ahí puede ver lo que le pasa. Es bueno, quiero decir, es algo bueno. Bien. Te contesté, Meli, no puedo afirmarlo porque, como siempre les digo, los portadores de las historias son las personas. Entonces, si tenemos el ejemplo vivo, es más fácil. Porque muchas veces lo que en palabras se expresa le falta desarrollo. Entonces, nosotros podemos llegar a tomar conjeturas superficiales cuando podemos profundizar un poco más y pasan otras cosas. ¿Se entiende? Bien. gracias. Las constelaciones de sustancia blanca. La sustancia blanca es la que regula nuestro mesodermo nuevo. Nuestro mesodermo nuevo, si ustedes se acuerdan, tiene que ver con el movimiento, el desplazamiento y con el valor personal, con lo que yo creo que valgo, soy capaz, no soy capaz, en comparación con otros. Empiezo a compararme con otros y me fijo si puedo, no puedo, si valgo, no, ¿sí? Entonces, son dos conflictos de desvalorización activos. Y como dijimos, uno está en un hemisferio y el otro está en el otro. Megalomanía o grandes delirios de grandeza o de ego. Y tiene mucho sentido. Una persona, ustedes imaginen esto, imaginen la situación de tratar de descodificar junto con la persona esto, que hay tan poco valor personal que tiene doble conflicto. Su cerebro apagó dos partes, una de cada lado, porque no logra amor propio. No logra encontrar su valía o desarrollar su propia valía. Entonces esta persona no va a reconocer las capacidades que tiene que desarrollar, las habilidades que tiene que entrenar, no se va a poder observar como un ser creciendo que amerita energía y tiempo para desarrollarse. Su propia energía y su propio tiempo, no el que a otro le llevó el desarrollo o lo que el otro hizo como desarrollo, ¿sí? Entonces esta persona no está pudiendo verse como alguien que tiene la capacidad de desarrollarse, de valorarse, de amarse, y se miente y miente. ¿Para qué? Para no ver esas partes donde se siente sumamente desvalorizado. Entonces puede ser una persona como estas, no me salen, narcisistas, que hablan todo el tiempo de sí mismas, buscando darse valor, buscando llenar ese vacío, digamos, de desvalorización interna, pero es totalmente inconsciente, para poder, digamos, sentirse mejor. O, bueno, la megalomanía es porque no se puede hacer cargo frente a, no sé, una cosa tonta, les voy a decir, pero por ejemplo, alguien que en su grupo de amigos miente respecto a sus relaciones amorosas, si tiene o no tiene, cuántas tiene, sus hábitos, sus viajes, lo que hoy pasa quizás hasta con las redes sociales, donde por ahí muchas veces lo que se ve es un montaje para compartir una supuesta vida que el otro quiere presumir que tiene, pero no tiene. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es algo sutil, pero el punto es que la persona va a mentir o a adularse
a un gran punto, así como un ego totalmente, una persona que está en un lugar y simplemente todo va a empezar a girar en torno a esa persona porque no tiene la capacidad, digamos, de compartir con otros, está todo el tiempo tratando de llenar ese valor que no se reconoce a sí mismo, ¿sí? Y no es consciente, lo está haciendo solamente para poderse dar ánimos, o sea, es como si se tratara de sacar de esa gran desvalorización que tiene. Así que una persona así es complejo que uno pueda tener un desarrollo porque es imposible, es muy doloroso para alguien que está en un estado como ese. Se detesta, imaginen los diálogos internos que pueda tener, las conversaciones que tiene, una persona que consigo misma ya está incómoda. Imagínense con otros y al estar incómodo consigo mismo y no poder valorarse, reconocerse en lo que es valioso o en quién es, simplemente por estar vivo, por ser quien es y reconocer que, digamos, su existencia debe tener algún sentido y eso ya es valioso, esta persona no puede estar en su propia presencia, imagínense con su propia presencia que le parece desagradable o poca o insignificante o fea o mala, compartirse. Entonces, para compartirse va a fabricar una personalidad o historias que no existen. Y es simplemente para sentirse un poco mejor. ¿Tiene sentido esto? Pregunten cualquier cosa. Bien. Y bueno, después tenemos la constelación fronto-occipital. Esta tiene que ver con la corteza ya. La corteza es la que regula el ectodermo, y el ectodermo, ¿se acuerdan que era lo que nos conecta con otros y con el ambiente? Entonces, esta constelación que está como ejemplo acá habla de que si yo vivo una doble situación de miedo, miedo en el frente y miedo por detrás, es como que quedo paralizado. O sea, la manifestación es el pánico, esto que típicamente las personas describen como ataques de pánico. Cuando les hablen de ataques de pánico, siempre hago esta salvedad en este módulo, cuando les hablen de ataques de pánico, hagan muchas preguntas, porque un ataque de pánico es esto, es un miedo brutal de que cualquier movimiento que haga me pone en peligro. Si voy para allá estoy en peligro, si voy para allá estoy en peligro. O sea, estoy paralizado. Quedarme quieto es la mejor solución que encontró el cerebro. Bueno, hacerse el muerto. Esto muchos animales lo hacen. Bueno, hay en las zarigüeyas, hay un montón de animales que pretenden estar muertos simplemente para zafar. Y en realidad es que tienen un miedo tremendo y es la única solución disponible y tiene sentido. Tengo un ejemplo de esto, una vez un señor que estaba en vehículo en la ciudad por cruzar una vía en una zona muy peligrosa, un ex policía, los policías tienen que estar armados todo el tiempo, esta persona tenía su arma constantemente siempre, y bueno, lo que vivió fue estar por cruzar la vía y que aparezca una moto, ¿sí?, apuntando a querer robarles. Entonces él primero se asusta porque la moto llega, la ve, viene de frente, él saca su arma, la moto obviamente empieza a irse porque, o sea, los ladrones son ladrones, pero no son tontos, y si realmente están en peligro, van a retirarse de la situación. Y cuando se retiran, dispara él, así, dispara y arranca, ¿sí? Por miedo. Y lo que le pasó fue que se quedó con un miedo terrible de haber matado a alguien, porque era muy grave para alguien, digamos, de esa profesión, que viva una situación de esa y que además fallezca alguien y que encima no pase nada, digamos, él se huyó de la zona. Esta persona quedó, aparte de paranoico y totalmente panicoso, o sea, se encerraba en su propia casa para estar. Empezó a encerrarse dentro de su casa y además de encerrarse dentro de su casa, lo que hacía era, todo el tiempo le rumiaba la idea de que lo iban a ir a buscar, de que lo iban a ir a buscar, de que lo iban a ir a buscar, de que seguramente que había matado a alguien, que lo tenían que buscar, que le iban a encontrar el arma. Lo que le pasó fue que en el mismo momento vivió una situación de doble miedo tremendo, ¿sí? Por su supervivencia, obvio, pero el peligro de dónde estaba, afuera. ¿Se entiende? Por eso tiene que ver con el territorio en este caso y con la, ¿cómo se llama? Con la corteza cerebral, que es la que está conectada con la vista, ¿sí? ¿Se entiende? Pregunten cualquier cosa.
¿Nada? Bueno, otro de los conflictos de la corteza, como hablábamos hace un ratito, que tienen que ver, vieron como todos los temas están encadenados. Yo siempre les digo que el segundo módulo es importantísimo. El primero también, porque aprendemos que tenemos un inconsciente, vieron cómo ahora estamos refrescando lo de la mini maxi esquizofrenia, por ejemplo, y todo va teniendo como un sentido. Si bien desde un principio los temas van ahí entrando como de a poco, yo trato de que sean lo más fáciles de entender en un comienzo para después ir dando más información. Yo sé que es compleja la información, pero ustedes también confíen en mí, en que solo le van a dar esta utilidad. Ustedes les tiene que servir para entender cómo funciona el cerebro y cómo está interpretando el mundo el otro. Esa empatía, con conciencia de por qué está pasando lo que pasa, les va a servir a ustedes muchísimo para poder acompañar al otro a desarmar y además a tener un poco de amorosidad a la hora de estar ahí con el otro, porque van a estar con las partes más vulnerables de otras personas. O sea, las personas, si ustedes se encuentran sin juicios, son empáticos y abren un espacio de sanación donde todo es posible, donde todo lo pueden decir y donde lo que dicen es cierto y uno lo valida, al otro le facilita muchísimo el proceso. Ustedes van a decir, uy, me contaron cosas íntimas, súper íntimas, y les van a decir muchísimas veces, esto nunca se lo conté a nadie. Es buena pauta, están creando un espacio realmente saludable para el otro que el otro se pueda expresar y para que les pueda compartir lo que les pasa. Y la conciencia de cómo funciona el cerebro, el cuerpo, nuestras hormonas, la mínima esquizofrenia, cuando a veces preguntamos, les va a pasar bastante esto y tiene sentido lo que les voy a compartir. Le van a hacer preguntas a la persona y la persona te va a decir, no, no me pasó nada de eso. Un ejemplo siempre lo resuelve. Una vez llega una persona a la consulta, tenía neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor que va desde las raíces de los dientes, la parte del cachete, a veces hasta se pone colorado el cachete porque es un nervio que se altera y eso hasta le cambia, digamos, las sensaciones a la parte de la piel y los colores, pues lleva más sangre. Y el oído, toda esta parte es así, es como un cachetazo, le dicen. Entonces yo estaba ayudando a la persona a recordar si había alguna situación en su vida, en la semana anterior, en la anterior, algo donde ella se viera expuesta frente a los demás y sintiera que alguien le daba como un cachetazo. Que no. Bueno, en un momento nosotros vamos a tener que buscar la forma muchas veces de estresar al consultante. ¿Por qué? Porque cuando lo estresamos es como si la conciencia y la inconsciencia se acercaran. Entonces toman contacto y la persona recuerda. Entonces no encontrábamos forma desde la conversación de encontrar un evento que tuviera sentido con lo que le estaba pasando. Entonces en un momento yo le pregunto para qué había ido, si todo en su vida estaba tan bien, ¿qué haces acá? Ah, bueno, sí, la verdad. Y la persona no es que me empezó a contar una historia de una parte de la familia, de una persona en la familia que tenía ciertas actitudes, empezó a recordar cuándo, la semana anterior cuándo había sido. Y claro, yo me puse firme, que bueno, entonces si todo está bien, ¿a qué viniste? La persona realmente se estresó y con el interés de contestarme se acordó. Y es simplemente la mínima esquizofrenia. Yo lo hice a propósito para buscar ese contacto, digamos, entre el consciente y el inconsciente y que la persona se exprese, ¿sí? Si estaba muy cómoda y yo era muy amable, van a ver muchas veces que a ustedes les va a tocar representar diferentes personalidades sutilmente, no es que van a cambiar de forma de ser. Simplemente que frente a determinadas personas van a tener determinada actitud y frente a otras van a tener otras, y quizás con la misma persona, el mismo consultante, van a tener diferentes momentos y todos, si ustedes están confiados, primero en lo que ya saben. Segundo, en silencio mental y en presencia plena, escuchando realmente a la persona que tienen enfrente, a veces le van a hacer el deseo o de responder algo o de funcionar de alguna forma, y muchas veces no son las más, no voy a decir ortodoxa, pero no es lo más, no sé, diplomático. Hay muchas veces que toca ejecutar roles o papeles que hacen simplemente, nuestra tarea es que la persona traiga a la conciencia lo que le pasó, para que en ese momento podamos crear recursos, podemos fortalecer capacidades que tiene, podemos crear nuevas habilidades, y muchas veces simplemente con el conocimiento del evento la persona baja muchísimo el estrés.
no se acordaba que le había pasado eso, o no entendía cómo eso podía tener que ver con lo que realmente le estaba pasando físicamente. Entonces esa es nuestra tarea, digamos, empatizar. Y para eso nos va a servir esto, para entenderlo. Esta persona que les contaba hace un ratito de la paranoia y no lo logró salir, terminó súper medicado. A mí no me tocó como consultante, me tocó como una historia cercana. No había forma, digamos, de que entrara en conciencia de que no pasaba lo que en su mente creía que estaba pasando, ¿sí? Entonces, simplemente nos sirve para tener conocimiento. Bien. ¿Alguna duda? Acá este último les dejo ejemplo. Yo esto se los voy a compartir en el... Ahí está. Ahí va, ahí me gusta más verlas. Esto después se los voy a compartir. Este es una presentación acotada para poder conversar con ustedes. Yo hice un librito un poquito más extenso. El que está cursando en el aula vieja tiene un manual muy grande. Ese manual tiene muchísima información. Está bueno, confunde. En mi percepción personal hasta el momento los ha confundido. Entonces decidí resumir un poco y poner el foco en lo que realmente nos sirve de este tema y es a nosotros saber cómo funciona el cerebro para desde esa perspectiva entender tanto nuestros comportamientos como para poder empatizar más en profundidad con la persona, digamos, que viene, el que esté viniendo. Ya sabemos si viene una persona que está en la menopausia, que está teniendo otra forma de percibir el mundo, y quizás ese es su tema en ese momento, digamos. ¿Cómo puede ser? Yo antes era así y ahora soy así. Entonces, esa es la luz que buscamos que tengan con este tema. Cualquier duda que tengan, es buenísima si la preguntan, no importa que les parezca tonta, la idea es que aprendamos. Esta es una instancia de aprender, así que todas las dudas se las pueden sacar. ¿Algo que quieran compartir? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció difícil? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? ¿Tienen dudas? ¿Quieren practicar? ¿Qué? Cuéntenme algo. Están pensando. Les veo los accesos oculares. A mí como que me faltaría leer, yo voy atrasada en esto, pero como que con los ejemplos se me clarifica más. Son buenísimos. Tener ejemplos siempre es buenísimo. Sí, el ejemplo me ayuda. Bueno, hay gente que está paseando, qué buena onda. No llueve allá, acá está lloviendo. Bien. Bueno, ¿alguna duda que tengan de otro tema? Para mí son importantes los encuentros, así que si tienen dudas de cualquier tema, me parece bien. Si quieren compartir algo que hasta el momento, si quieren hacer alguna sugerencia, también está bueno para nosotros, para que les ayudemos a que aprendan mejor. No sé si duda, pero me gusta que de a poco voy incorporando en mi vida, digamos, los conocimientos. Entonces eso después va a ser más fácil a la hora de juntar toda la información para trabajar con alguien. Por ejemplo, las preguntas, Sí. repreguntarse y ver si realmente lo que estamos pensando es la realidad, está bueno. ¿Realmente me pasa esto siempre? Claro. Entonces, uno baja 55 cambios y ve las cosas de otra manera. Eso lo estoy aplicando y me parece muy copado, por ejemplo, Bueno, algo que me viene pasando. de hecho, si nosotros lográramos, hubo un profesor que para mí es un mentor también, que él decía, mira, todo se resuelve con el desapego, pero anda que te salga el desapego, digamos, tenemos que aprender a estar acá, porque muchas veces, o sea, todo esto que yo les voy compartiendo para que ustedes puedan aplicar en una terapia, tiene que estar en un plano de ser un recurso y una herramienta. ¿Qué quiero decir con esto? Que viene una persona a tratar de resolver algo en su vida, tiene un desafío, puede ser un síntoma, una emoción, lo que quiera. Trae un desafío y la bio y todo este análisis, esta interpretación que nosotros hacemos, tiene que ver con que se conozca en profundidad y que en base a conocerse en profundidad reconozca todo el poder que tiene para que en el momento en el que se encuentra ahora pueda tomar acciones, decisiones y crear hábitos, desarrollar capacidades. No va a pasar como a veces las personas imaginan de que la toma de conciencia te sana. Sí, te sana, empieza un proceso de sanación, que es distinto. Instalar la idea de que hay un proceso es fundamental, porque si quizás alguien
por su educación, sus creencias, su forma de ver el mundo, las habilidades, los recursos que hasta el momento tiene, los recursos y habilidades que adquirió de su familia, etc. Llegó a este resultado en el presente, esto llevó una determinada cantidad de tiempo. Entonces, su nuevo proyecto que nosotros tenemos que pautar desde un comienzo, su nuevo proyecto que puede ser estar saludable, puede ser más exitoso, puede ser adquirir determinada capacidad, sanar una parte de su cuerpo, etc., tiene que tener la importancia en su vida de un nuevo proyecto, ¿sí? Ese nuevo proyecto va a llevar energía, va a llevar nuevos hábitos, va a llevar un montón de cosas junto con la conciencia. La conciencia abre la puerta para que yo empiece ese proceso. Pero después me tengo que meter al proceso, o tiene el otro que entrar al proceso, y en ese proceso va a haber días donde las cosas salgan más simples, días que no, pero si tiene la conciencia de poder volver todo el tiempo al momento presente y decir, bueno, ¿yo dónde estoy acá? ¿Esto me está pasando ahora a mí? Me encuentro en esta misma situación, por ejemplo, cuando vemos cosas del árbol. Muchas veces gente tiene trabadas las parejas por temas de malas experiencias previas de otros, de lo que vio, y en ese momento quizás contextualizan que conoció a alguien y aparecen todos esos miedos y esos traumas, pero en realidad no le está pasando eso ahora. Entonces, entender que hay un proceso, y en ese proceso tener la capacidad de habitar en el presente es el desafío. O sea, porque desde el presente podés crear todo lo que para adelante quieras. Inclusive podés seguir creando lo que creaste hasta acá. Muchas veces si le decís esto a la gente, también hay que aprender a decir cosas difíciles, no solamente de forma diplomática, hay que decirlas. O sea, si vos seguís como venís, ¿cuántos años te van a quedar, digamos? O sea, estás construyendo con esta forma de pensar, con estos hábitos que tenés, tu futuro. ¿Qué estás haciendo hoy para crear el futuro que vos querés? Pero muchas veces la gente no sabe qué futuro quiere. Hay gente que no se conoce, y eso es lo fundamental, que nosotros tenemos que traer todos estos recursos y herramientas que tenemos para que la persona se vea, se conozca, se reconozca, y pueda asumir con amor esa parte o esas partes, esas debilidades o esa información que hasta acá le dio este resultado en su vida. ¿Te gusta o no te gusta? Obviamente hay algo que quiere cambiar, por eso está viniendo una consulta. Y desde ahí, desde esto que quiere cambiar, bueno, ¿cuáles son los pasos que puedo ir incorporando a mi vida? Ya sé, ya soy consciente, eso me abrió la puerta. Si yo siendo consciente sigo haciendo lo mismo, es como el doble de maléfico para mí mismo. O sea, me detesto. Me detesto a mí si sabiendo que me traje hasta acá con toda esta forma de pensar y hoy me doy cuenta, yo en realidad tendría que haber sido mi mejor amiga, mi mejor mentor, mis padres todo bien, pero bueno, yo ya tengo tal edad, ya soy autónomo, tengo que hacerme cargo de mi propia vida y hacer lo que me corresponde. Y si lo que me dieron no me gusta, tengo que hacer algo distinto. Pero la gente no sabe ni qué le dieron, ni cómo, vienen como con muy poco conocimiento de sí mismo. Entonces nosotros usamos estas herramientas para que se conozcan y después el resto de las herramientas para que creen su versión futura, en base a lo que hacen hoy. ¿Qué es lo que decía vos, Meli? Si yo puedo volver ahora, en este instante, en este momento, respirar y decir, bueno, a ver, pará, todos estos pensamientos, esta maquinaria me trajo hasta acá, no. Arranco para aquel lado. Y con constancia, si doy siempre para el mismo lado, y a la gente le decimos lo mismo, digamos, hasta acá hiciste lo mejor que pudiste con la información que tuviste. Ahora tenés nueva información. ¿Qué podés hacer con todo esto? Acompañarlos con amor a ver, muchas veces los resultados que traen en enfermedades, etcétera, tienen que ver con sí, con actitudes que son anti-vida, anti-uno mismo, cosas que nos hacemos porque no nos amamos plenamente, digamos, y tampoco no hemos tenido, quizás algunos sí, ojalá, pero no hay como un cuidado de la vida desde el nacimiento, inclusive antes, considerando esa vida que llega, considerando esa esencia, ese ser, ese espíritu. Hay como ideas previas de lo que se quiere para el que viene, de qué vida tiene que tener, de cómo hay que educarlo, de qué carrera va a tener. Entonces, la crítica, inclusive la escuela, este sistema donde en la escuela por ahí hay un orden de números que empiezan a definir a los chicos. No hay un amate como sos,
cultivá bien eso. ¿Cuál es tu talento? Tu talento puede ser pintar, tu talento puede ser hablar, tu talento puede ser calcular. Seguramente tenés algún talento y mientras vas creciendo te desarrollas en eso. Vamos hacia ahí. No pasa del todo todavía. Inclusive ahora no sé qué pasa. No nos enseñaron eso en realidad. Eso, O sea, eso estamos en mismo. un redescubrimiento para nosotros mismos que estamos estudiando, por eso también me voy sorprendiendo en el proceso, como uno Sí. va cambiando o ampliando la visión o escuchando a los demás cómo hablan, Sí. en esto de decir siempre me pasa esto y escucharlo, decir, realmente no se están escuchando lo que se dicen a sí mismos y Sí. todo el mal que nos hacemos todo el tiempo, pero desde digamos, el entorno, la sociedad, nosotros mismos. Es como una cadena que, por eso también es como decir, un proceso y es largo de desenredar hasta que entendemos. Sí. Y tiene que ver con el autoconocimiento, que no lo tenemos en la etapa de la vida que, o sea, pocos lo tienen en la etapa de la vida que hay que tenerlo. Inclusive hay de otros. Entonces, si nosotros adultos reconocemos eso y recibimos adultos y les podemos hacer, yo a la gente le hago un ejemplo simple. ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender a caminar? Les pregunto. ¿Sí? 1 año. Bueno, ¿por qué pensás que esto que tenés que aprender a hacer por primera vez, como hablarte bien, adentro tuyo, no lo que vos me cuentes que te decís, o sea, vos, aprender a hablarte bien, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Por qué querés hacerlo en un instante? Y la vez que no te sale, en vez de darte de vuelta desde la comunicación interna, date un abrazo, ya está. ¿Qué más puede pasar? Lo único que puedes hacer es perder tiempo. Mirá si va a usar tu tiempo en maltratarte. Pero bueno, es un hábito, lleva entrenamiento. Todo lo que escuchamos, ustedes presten atención si quieren ser totalmente despiertos y conscientes en absolutamente todo lo que les entra por el oído y por la vista. Todo. Las propagandas, las películas que consumen, las cosas que escuchan, la música que escuchan, o sea, todo tiene información. Y nosotros, digamos que no elegimos toda esa información. Y si vas a elegir, también vas a tener que apagar casi todas las pantallas. Y sí, porque, o podés elegir mejor, pero también somos seres sociales, está bueno tener manada. Nosotros sin la manada, o sea, seríamos ermitaños tratando de vivir una vida que se te va a volver, ponele que logres un estado de plenitud y perfección. No existe sin la manada, no existe sin el, no sé cómo decir, el servicio en este caso. Si lo lograste, vieron como todos los grandes iluminados, vamos a decir, de la historia, luego de iluminarse van a compartirlo y toda su vida se dedica luego a compartir eso en lo que se iluminaron. Porque ¿qué hace un humano sin la manada, digamos? Es como imposible para nosotros. Entonces estamos en una sociedad, está bueno escuchar con conciencia y decir, bueno, esto es una canción tonta, ya está. No me va a definir, ni va a permitir que me programe, puedo elegir más, no sé, otro estilo de música, etcétera. Puedo filtrar un poco más la información que entra, pero ya soy consciente que prendo la tele, entra información. Prendo la radio, entra información. Estoy hablando con cualquiera y entra información. No sé, un ejemplo les voy a dar. Pero yo me fui de vacaciones y encontramos en una mina abandonada unas piedritas que tenían un poco de oro. Entonces, le digo a mi papá, ¿querés que te regale una piedrita de las que encontré? Ni loco, a ver si me roban por tener oro. No, bueno, yo no voy a ser pobre ni en pedo, pero ya viste, como sos consciente, lo estás escuchando, y decís, de acá vengo, sí, que el rico es un hijo de puta, que un montón de cosas que escuchás, y antes no te dabas cuenta, y ahora que te das cuenta, decís, no, yo no soy pobre ni en pedo para que no me roben el oro. Yo quiero todo el oro que tenga, y después, ¿por qué me lo van a venir a sacar, digamos? Es solo un ejemplo, pero estamos llenos de información de ese estilo, juicios que tienen las personas sobre nosotros, y nosotros como los amamos muchas veces les permitimos opinar. Cuando uno está bien firme, se conoce, sabe quién es, sabe cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, sus sombras, por decirlo de alguna forma. El tema de la sombra no es que la tengamos o no, todos la tenemos, todos la tenemos. El tema es cómo acepto mi sombra y qué elijo. O sea, nosotros todos los días tenemos 24 horas y X cantidad de energía. Es como fichas del casino. Vos puedes tener tu sombra y tu luz. ¿Y a ver qué le vas a poner fichas?
¿A qué le vas a estar poniendo tu ficha todos los días? Esa es la clave, digamos, que las personas puedan asumir que sí, todos tenemos malos pensamientos, etcétera, y es normal, es natural. Pero en mis acciones, en mi día a día, en lo concreto, a donde yo invierto mi energía, mi presencia, busco lo bueno, busco los buenos resultados, soy noble o no, pero me acepto, ¿sí? Yo soy así, qué sé yo, me gusta ser malandra, me gusta chorear, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Me encanta. Y no voy a renegar de eso, ya está, soy así, elijo esto, vivo así y soy feliz igual. ¿Se entiende? En vez de decir, ay, no, no tendría que estar así, bueno, es así. Ir en contra de uno mismo, tratar de quitarse partes, o sea, mi papá, por ejemplo, esto de la piedra, o sea, mi papá es mi papá, yo quiero ese papá me enseñó a darme cuenta de que sí, capaz que viene de una etapa y yo aprendí muchas veces eso, pero quiero de otras cosas y puedo compartir igual, y lo puedo aceptar igual, y él puede seguir siendo igual así pobre como le encanta, cosas de esas, digamos, porque lo acepto, me acepto, decido, acciona cada uno en su propia vida, y eso es la libertad para mí. Entonces, cuando una persona se conoce al full, nadie le va a poder venir a decir algo que le duela o le lastime, porque ya está, sí, soy ladrón, y ya sé eso, que no me estás diciendo ninguna novedad. Tu vida, ¿qué onda? Ocupaste de la... ¿Se entiende lo que quiero decir? Simplemente nos pueden... Una persona que no se conoce no está usando toda su energía, su talento para desarrollarse. Toda persona que use su energía y su talento para desarrollarse y conocerse, después va a poder darle eso hermoso que todos tenemos al mundo. Entonces, esa es nuestra tarea, primero con nosotros y después para con el otro. Si viene alguien con un tremendo quilombo, bueno, no te preocupes, vos tenés un talento, tenés energía todos los días, vamos a ver de dónde viene esto y hacia dónde querés ir. Hay gente que no quiere igual, simplemente busca una terapia para seguir dando vuelta en el sufrimiento, y bueno, también van a tener ustedes que despachar, si es que eso no quieren, a personas que se mantengan en ese loop, porque no van a poder desarrollarse ustedes tampoco, porque depende de lo que quieran. Si ustedes quieren llenar una agenda, les puede servir. Si ustedes realmente tienen una tarea, una función, una profesión, y van a buscar el progreso de ustedes y de los demás. Entonces, cualquiera que va avanzando los va a desafiar a ustedes a tener nuevas estrategias, nuevos recursos, van a poder profundizar. Una persona que se queda en un drama nunca puede profundizar en su propio desarrollo. En cambio, cuando ustedes acompañen a alguien y alguien ya se sienta bien y quiera seguir viniendo, ahí es donde tienen que aprovechar a diseñar la vida con el otro. A diseñar la nueva versión, o sea, tu versión del 2026. O sea, imagínense que alguien venga y dice, hola, vengo a una sesión porque quiero diseñar mi 2026. O sea, es como el cielo, digamos. Ahí vamos a poder usar todas las herramientas que tenemos bien, óptimo. Ya sabes cómo naciste, querés emprender algo, naciste por cesárea, bueno, fíjate qué cosas te van a hacer sentir seguro porque vos ya sabés que naciste por cesárea y tenés eso, digamos. Consideralo en tus acciones, en tus decisiones, y te va a salir bien seguramente. Ahora, si querés hacerlo solo, pero no te sale porque nunca lo hiciste, y se te va a complicar un poco. Entonces a eso voy con conocerse. Uno se conoce y después cualquier acción o cualquier proyecto o meta que tiene está considerando todas las partes de lo que soy. ¿Sí? O me fui un poco por la rama y estamos un poco tarde ya. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran compartir? Si no, yo los dejo libres ya para ir a descansar. Hola, Maricel. Hola, Cris, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien. Maricel, te hago una pregunta, porque Sí. de verdad que he estado como muy parada con el tema de la formación. Y yo lo empecé el año pasado. Sí. Así que, viste, cuando vos decís, bueno, sí, lo voy a rendir en julio, bueno, no me pueden ni sentar a preparar. ¿Hasta cuándo tengo tiempo ahora? Porque sé que en diciembre se puede rendir nuevamente. Pero yo no sé si nosotros tenemos algún tiempo, digamos, desde que nos hemos iniciado, desde que nos inscribimos. Sí, ustedes tienen para, espera que quiero un toquecito, voy a ya frenar la grabación. Listo. Ustedes tienen cuando ingresan una